Entonces, obviamente, esa inoculación de odio de la que hemos estado viviendo, que se ha exportado a varios países, ese desmantelamiento del pensamiento ético, esa poca visión del humanismo que tanto se requiere, bueno, pues en eso es en lo que nos enriquece precisamente el pensamiento ético de un personaje como el profesor Michel Chossudovsky. Y en ese contexto, el también darnos cuenta quién puede inventar e inocular terrorismo en países para invadir, nada vale más, ninguna cuestión que nos dicen que las finanzas, que los números, nada vale más que la infelicidad y la muerte de un ser humano. Entonces, independientemente de lo que podamos tener o no de conclusiones, aquí lo importante es enriquecer el pensamiento plural, el pensamiento crítico. Profesor Michel Chossudovsky, qué gusto, hoy empieza ya formalmente los foros. Bienvenido, bienvenido, lo comentábamos ayer y yo te doy el micrófono. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí, no sé si quieras comentarnos algo de este contexto del que se vive, que planteaba el maestro Mario López Acosta con Trump, con Hillary. Hay quienes ven mayor peligro a la guerra, hay quienes ven mayor peligro a un racista. O sea, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, en cierta forma son personajes que tienen mucho en común, pero en cierta forma Hillary es más peligrosa, es cierto, porque Hillary en su campaña electoral dice claramente: si yo soy presidente, vamos a tener la guerra nuclear en contra de Rusia, China, Irán y países del Medio Oriente. De tal forma que si hay que seleccionar, si yo no soy canadiense, entonces no tengo ningún derecho de voto, pero lo que nos preocupa es que la llamada izquierda en Estados Unidos y intelectuales de izquierda apoyan a Hillary y no dicen que es una selección entre Hillary y Trump, pero en realidad el pueblo de Estados Unidos puede rechazar a los dos. Hay alternativas fuera del sistema de dos partidos, pero nadie en la izquierda habla de esto. En su última decisión es de apoyar al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata está visto como más izquierdista. Pero en cierta forma la elección de Trump está creando una confusión a nivel político. Muchos de sus acciones son similares a gobiernos, bueno, no sus acciones, su programa, son similares a lo que había antes con Bush y con Obama. Se llama del muro con México. Bueno, eso ya existe, pero antes se llamaba muralla, ahora es muro, ¿no? En inglés se dice fence, ¿no? And now it's a wall. Entonces, en realidad es mucho más en el narrativo de Trump, porque lo que él destaca, lo destaca en su discurso. Dice: soy racista, no me gusta a los mexicanos, pero Hillary no lo dice, pero lo hace, ¿no es cierto? Por lo tanto, Trump es mejor tener Trump que Hillary por su postura en cuanto a la política extranjera, nada más. Es decir, que si podemos evitar una guerra nuclear, que es una guerra terminal, final, votamos
para Trump. Bueno, no, entre comillas, pero digamos, hay que ver también cómo eso va a evolucionar. Y la política es tremendamente complicada en términos de quién decide. Pero en última instancia, el presidente de Estados Unidos tiene tiene una decisión en estos casos, o por lo menos puede censurar una decisión. Bueno, aquí nos damos cuenta, y bueno, aquí yo le pediría a Ariel Noyola, que también es colaborador de Global Research, hacer algún comentario o alguna pregunta al profesor Michel Chossudovsky. Sí, pues a propósito de esta reflexión que acaba de hacer el profesor Michel Chossudovsky de las alternativas que hay en la izquierda, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, pero bueno, en este momento estamos reflexionando sobre Estados Unidos. Llama mucho la atención, por ejemplo, el desencanto que desde mi punto de vista existe después de que Bernie Sanders se sumó de lleno a apoyar la campaña electoral de Hillary Clinton. Incluso buena parte de los que simpatizaban con su campaña electoral promovieron que creara un nuevo partido, incluso que se lanzara como independiente. Entonces ahora que ya Hillary Clinton salió derrotada y que bueno, todos esos rumores de que Sanders podría llegar a ocupar el Departamento de Estado, etcétera, quedaron difuminados totalmente. ¿Cómo construir alternativa, Michel, desde la izquierda, cuando vemos que los caudillos o los grandes dirigentes del Partido Demócrata en este sentido claudican a favor de una causa que sabemos es corporativa? Pero yo pienso que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un conflicto entre distintos grupos de las élites financieras. Es un conflicto del capitalismo. Estos conflictos son cotidianos, ¿no? Es el enfrentamiento de distintos grupos bancarios, es competencia, y es la alianza que estos grupos de poder económico tienen con el aparato político. Ahora bien, es muy interesante que Trump es apoyado por el Wall Street Journal y al mismo tiempo está apoyado por Fox News. Bueno, ¿por qué? La razón es muy simple. El Wall Street Journal pertenece a Rupert Murdoch, que es el gran, digamos, capitalista de los medios en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Y de tal forma que en realidad eso no tiene nada que ver con una batalla entre la izquierda y la derecha. Es una batalla entre un grupo y otro grupo ligado, petroleras, Big Pharma, ¿no es cierto? Todos los grupos económicos. Hay uno que domina, es el grupo que está apoyando a Hillary. Lo que distingue también a Trump es que él no está apoyado por los grupos de lobby. Es decir, la campaña electoral siempre se da dinero a los candidatos. Bueno, Trump dice, yo tengo dinero, no necesito dinero. Entonces, es problemático porque si tú no pagas, no recibes, ¿no es cierto? Es la lógica del soborno. Y yo no quisiera decir que Trump es honesto, ¿no? Es deshonesto, pero él tiene su propio mecanismo de financiamiento y puede a su vez representar otros grupos financieros que no son parte de la alianza neoconservador que apoyó tanto Bush como Obama. Queridos amigos, pues en medio de esto que nada tiene que ver con la concepción y la idea que tenemos de política, sino, aunque dicen que economía es política, pero bueno, aquí básicamente es economía y de pocos, de un grupo pequeño, pues con esto vamos a regresar, queridos amigos, no tardamos, vamos a un corte, gracias. Los cortes publicitarios son muy irregulares.